Muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones donde tenemos todo planificado. Ya sabemos todos los pasos que se deben hacer y simplemente contamos, según nuestra propia opinión, con la intervención de Dios. Solamente necesitamos que Dios haga lo que se supone que Él tiene que hacer y listo. Y sin darnos cuenta, jugamos a ser los consejeros, los asesores, incluso los exhortadores de Dios en el marco de las situaciones que se supone deberían pasar en nuestra vida y en la historia. En el medio de esta realidad, la Biblia es sumamente sincera y nos muestra que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo y que todos los seres humanos pues tienen luces y sombras. Y la Biblia es muy sincera en ese sentido, ya que nos muestra la sombra de los 12. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, que vamos a trabajar hoy, nos refleja a Pedro en el marco de una predicación de Jesús sumamente controversial. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31, donde Jesús arranca con una predicación que desafía la lógica de lo que se supone que debería pasar en la mente de Pedro. Y comenzó a enseñarles Jesús que era necesario que el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías esperado y ansiado durante siglos y milenios, era necesario que él padeciera mucho y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto lo decía claramente. Jesús había explicado y predicado la realidad. El Hijo del Hombre, el Mesías ansiado, vino al mundo para morir y resucitar al tercer día, y es necesario que sea despreciado por todos los líderes de la época, en su gran mayoría. En la mente de Pedro, y Pedro realmente era el vocero de los 12 y de una gran mayoría de personas que estaban allí, no estaban de acuerdo con esa noción de Jesús. Se supone que el Mesías debería ser aclamado, se supone que el Mesías debería traer libertad política para el antiguo reino de Israel, sobre todo recién acabada la experiencia y la aventura de los macabeos en tener un mini reino independiente por breve tiempo. Así que esa noción de que el Mesías tenía que ser un líder político estaba muy viva. Lo lógico, lo que se supone que Dios tenía que hacer, según Pedro, es reinar de una manera dinámica, expulsar a los romanos y establecer un reino independiente, pero el mismo Jesús nos dice numerosas veces que su reino no es de este mundo, que sus planes no son nuestros planes y que lo que nosotros pensamos que se supone que debe pasar en nuestras vidas no es así. Así que a Pedro le hace muchísimo ruido, al igual que mucho público que estaba allí presente, esa predicación de Jesús. Y por eso nos dice el versículo 32. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ese verbo de lo tomó aparte en griego explica que lo jaló por un brazo y lo volteó. Interrumpió su prédica delante de todo el mundo haciendo un gran escándalo. Por eso el Evangelio nos decía, Jesús explica claramente, pero Pedro le agarra por un brazo y comienza a regañarlo delante de todo el mundo y le dice, eso no es así lo que tú estás hablando. ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre, el Mesías, tenga que morir? Estás equivocado. Y lo grave que hace Pedro allí es que su única misión era repetir lo que Cristo decía. ¿Por qué? No nos hemos preguntado nunca por qué en la Biblia se nos habla de que Jesús hablaba a 3.000, 4.000, 5.000 personas y no había micrófono. No nos hemos preguntado cómo es posible eso. Pues realmente el sistema es el mismo que tenían los griegos antiguos, el sistema de repetidores. Se colocaban personas o líderes estratégicos que escuchaban a una distancia determinada y tenían que repetir el mensaje. Y gran parte de los 12, históricamente hoy en día sabemos y entendemos que su misión era pararse, escuchar lo que decía Jesucristo y repetirlo tal cual funcionan los repetidores modernos en cuanto a la tecnología de sonido. Así que el trabajo de Pedro era escuchar a Jesús, callarse la boca y repetir exactamente lo que el maestro enseñaba. Pero Pedro quiso reconvenirle, quiso decirle, eso no es así, lo que tú como quieres hacer, Señor, no es lo que yo pienso que debes hacer.
Y le interrumpe la prédica delante de todo el mundo, como vemos en el versículo 32. Pero es algo que Jesús, valiéndose de su autoridad y de toda la razón, dice el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús discernió que no se trata únicamente de Pedro, que hay una gran lucha espiritual allí, que quería sembrar la duda y la división, porque esto es un mensaje vital de Jesucristo, donde él estaba explicando que era necesario que él iba a morir y resucitar al tercer día, donde todas las cosas iban a hacer sentido. Por eso el enemigo no se quedó quieto y utilizó a las personas cercanas para confundir. Y podemos nosotros, sin darnos cuenta, ser enemigos de Jesús al desviar su mensaje cuando queremos hablar lo que nosotros queremos, cuando queremos porfiar las cosas que Él está haciendo, que Él está diciendo. Él tiene sus propios caminos, Él tiene sus propios métodos, Él tiene sus estrategias. Dejémoslo trabajar, dejémonos sorprender. El plan de acción, el mapa que nos trazamos mentalmente y que esperamos que Él se supone que tenga que hacer a la perfección según nuestro criterio, 99% de las veces no es así. Él tiene su propio plan de acción y es infinitamente mejor al nuestro. El problema de Pedro es el mismo que tenemos nosotros. Ponemos la mirada en la tierra y en las cosas de la tierra y no vemos lo más importante. Muchísimas veces el Señor señala la luna y nos quedamos viendo el dedo. Y es importante ser humildes y mansos. Por eso comienza el Sermón del Monte. Bienaventurados los humildes, porque es la humildad la que nos permite escuchar a Jesús, seguir sus pasos, seguir sus planes, aunque esos planes desafíen por completo nuestra lógica, nuestra mente, nuestra forma de ver el mundo y nuestra cultura. Él tiene otra manera de llegar y de hacer las cosas maravillosas, infinitamente mejores a lo que nosotros pudiéramos pensar. Por eso en ese momento Jesús, luego que le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque tú no colocas la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, dice versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos. Porque no nada más era un pensamiento de Pedro, el texto nos deja muy claro que sus discípulos también va dirigida la respuesta, porque ellos mandaron a Pedro como vocero. Y ahora vamos entendiendo mejor. Pedro no es algo que hizo a título personal únicamente, sino que la voz de Pedro era la voz de una buena parte de la multitud que estaba allí, y sobre todo de parte de los 12, que no estaban de acuerdo con los planes que Dios tenía porque desafiaban los planes de ellos. Así que el Señor les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y en este momento da tres órdenes. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así que el Señor responde de una manera brillante. Les dice, ¿saben qué? Sí, el Hijo del Hombre, el Mesías, va a morir, pero no nada más voy a morir yo. También toditos ustedes van a tener que morir. Por mí, por el Evangelio, no hay otro camino. Pero el que muere en Cristo tiene vida eterna y tiene un nuevo camino que mostrar. Es sumamente valioso y podemos hablar muchísimas cosas sobre estas dos líneas. Sin embargo, haremos lo que el tiempo nos puede permitir. Piense que dice que el primer paso es negarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que Pedro no había hecho allí. No es que yo pienso que esta es la estrategia, yo pienso que este es el plan, yo pienso que este es el camino, pero el camino es Cristo, no hay otro camino y la muerte y la resurrección de Jesús en la cual estamos unidos para siempre con Él cuando creemos y aceptamos su palabra y lo hacemos Señor de nuestra vida. Nosotros también participamos de su muerte y de su resurrección, como enseña Pablo a lo largo de su carta. Así que el que no se niega a sí mismo está viviendo una vida separada, independiente, cuando debe ser esclavo del Señor, cuando debe estar unido a Cristo. Ser siervo de Cristo significa que estamos unidos a Él, a su voluntad, a sus planes y a sus propósitos. Y morir a uno mismo implica cambiar pensamientos, cambiar mentalidades, dejar de lado nuestras visiones que no estén compatibles de acuerdo
a las normas del reino de los cielos, normas que la palabra de Dios deja sumamente clara. Así que Cristo va a confrontar, así como confrontó a Pedro y a los discípulos en esta situación, también va a confrontar nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de vivir, nuestra propia forma de hacer las cosas. Decimos que eso debe ser así, porque así nos han enseñado de generación en generación, pero Dios dice que eso no es así y es de la manera en la que Él establece. Y tenemos que tener la humildad de negarnos a nosotros mismos y cambiar. Y eso es lo que implica tomar la cruz, lo que implica llevar la carga que tenemos y morir a nuestra carne, crucificados juntamente con Él. No se trata de sacrificios por sufrimiento, se trata de estar en Él, de vivir por Él, de dar la vida, así como Él ha dado la vida por nosotros. Dar la vida por Él y por el Evangelio, como dice más adelante. Y dice, sígame, es la tercera orden, seguir sus pasos. Y así como Cristo lo entregó todo, nosotros también debemos entregarlo todo por Él. Por eso no es fácil ser cristiano, ni es fácil la petición que Él da, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. No es fácil ser cristiano, pero tampoco es difícil ni es imposible. Por eso el Señor dice, cada quien siéntese y saque las cuentas antes de edificar. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera construir vida en este mundo, el que quiera hacer tesoros en este mundo, el que haga esfuerzos por querer salvar su vida, finalmente la va a perder, porque ¿qué nos llevamos fuera de aquí? Y el que tenga dudas de eso tiene todo el libro de Eclesiastés que nos deja sumamente claro que fuera de Cristo en este mundo no nos llevamos nada. Únicamente esa fe que nos ha aferrado a Él y que nos ha dado vida eterna. Pero hay un segundo camino. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, finalmente la salvará. La palabra salvar aquí implica no nada más salvación, sino también salvación, sanidad y libertad. Cristo trae libertad, Cristo trae sanidad y Cristo trae salvación. Pero es necesario, fíjense que es inevitable en ambos casos perder la vida en este mundo. No hay salida, volvámoslo a leer. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. No hay otro camino sino enfrentar la muerte. Por eso está aquí como un estilo de doblete, que técnicamente le llamaríamos incluso un paralelismo, donde se nos habla la misma realidad, pero con los verbos invertidos. No hay otra salida sino tener que enfrentar la muerte. Pero hay dos maneras de enfrentar la muerte. Queriendo salvar nuestra vida, fíjense que no se logra, dice el texto, quiere salvarlo, pero no es que lo salva, quiere salvarla, pero finalmente la va a perder. Pero aquel que pierda su vida en Cristo y en el Evangelio tiene vida eterna, tiene un nuevo comienzo, tiene una nueva realidad y por eso la salvará, la liberará, la sanará en Cristo, que es el que concede esa maravilla. Pero eso va ligado a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él. Y dice el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo pero pierde su alma? ¿O qué recompensa puede dar el hombre por su alma? ¿Qué pago podemos ofrecer nosotros para salvarnos de la condenación que merecemos? Porque todos hemos hecho el mal y Dios es un Dios justo. Y si nos retribuyera a cada uno de nosotros los males que hemos hecho, ¿qué podemos ofrecer? ¿Con qué podemos pagar? Porque el dinero, Dios es dueño del oro y de la plata. ¿Qué dinero podemos ofrecer? Por eso es que el hombre no puede tener salvación en sí mismo, sino que la salvación está anclada en Él. Porque todo aquel que se avergonzara de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esta es una respuesta a la discusión que en un inicio Pedro quería hacer cuando lo regaña delante de todo el mundo. ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre va a morir, va a ser humillado en una cruz? ¿Cómo es posible si el Hijo del Hombre debería ser el gran libertador político?
Pero Cristo va más allá. No vino a ser un libertador político, vino a ser un libertador universal de todos los cautivos en pecado, en enfermedad y en dolor. Ha derribado para siempre el reino de Satanás y ha establecido su glorioso reino. Y Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo y Él habitará en medio de nosotros. Por eso no nos tiene que dar vergüenza la cruz. No nos tiene que dar vergüenza que tenemos un Mesías maravilloso que tuvo que ir a la cruz a morir por nosotros y al tercer día resucitar, porque ahí está el sentido de la existencia misma, del universo mismo, de todo lo que se ha sustentado. Solamente Él. Otros no creyentes se burlan y dicen, ¿por qué Cristo no se bajó de la cruz? Porque si Cristo se hubiese bajado de la cruz, aunque tenía el poder de hacerlo y explícitamente lo narran los evangelios, no hubiera salvación para la humanidad. Así que ese amor hasta el final, ese autocontrol de poderse bajar y no querer hacerlo por amor a aquellos mismos que se estaban burlando de él. Y como nosotros mismos nos hemos sumado a hacerle herida y a burlarnos de él en otros momentos, por amor a sus enemigos, Él lo ha entregado todo y ha abierto un nuevo camino para que todo aquel que desprecie su vida terrenal, y no es un desprecio de no apreciar la vida o no disfrutarla, cuando hablamos de desprecio es no hacer tesoros temporales en este mundo, porque una vez que no estemos no nos llevamos nada de eso, sino únicamente el estar aferrados a Cristo y a su obra en nuestra vida, lo cual nos ancla directamente a Él. Así que también les dijo, de cierto los digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y continúa en el capítulo 9 con el relato de la transfiguración, donde nos muestra que Cristo es 100% Dios, Cristo es 100% hombre y que Él es la razón de todos los profetas anteriores, que Él es la razón de la creación misma, que Él es la razón de la humanidad y que Él es el Hijo del Hombre verdaderamente que vendrá en aquel día por segunda vez a buscar a los vivos y a juzgar a vivos y a muertos. Y esa es la obra redentora maravillosa del que murió en la cruz y cuyo nacimiento celebramos en esta Navidad. El Señor desea restaurar y cambiar todas las cosas. Desea que nos sorprendamos. Desea que entendamos que los caminos de Él son infinitamente superiores. No seamos como Pedro y como los 12 en este episodio, donde le discuten las cosas que se supone que deberían pasar. Ha de pasar lo que el Señor quiera que pase, no lo que nosotros pensamos que es lo mejor, porque a largo plazo todas las cosas van a ayudar a bien y siempre el Señor gana, siempre le daremos la razón. Por lo que a nosotros respecta, creamos en aquel que de un pesebre fue a la cruz y que nos muestra dos caminos. Puedes amar tu vida terrenal y los tesoros acá para finalmente perderlo todo, o puedes ser sabio y perder muchas cosas hoy, perder proyectos, perder mentalidades, perder ideologías, perder cosas en las cuales estamos aferrados, pero que sabemos en el fondo que no nos llenan y que no nos sirven de nada para seguirlo a Él en su lugar y salvar nuestra vida. Así que no olvidemos siempre, en estas Navidades y en el porvenir, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle continuamente a Él, porque no existe ninguna otra opción ni ningún otro camino. El Señor les bendiga.